Auspicia Finca Propia. Viví la experiencia de tu vida. Disfrutá ser dueño de tu propio vino. Yo, la medida de todas las cosas. Hoy presentamos el arte de la intolerancia. ¿Cómo estás? Soy Quique Verdini, licenciado en Psicología, y en el capítulo de hoy nos sumergimos en el apasionante mundo de las expectativas que tenemos sobre los demás, basándonos en nuestra propia vara. Pero a veces tenemos esa vara tan alta que terminamos esperando del otro cosas que no tiene, cosas que no le sale, cosas que no tienen por qué salirle, y de repente nos convertimos en seres totalmente intolerantes y quejosos que terminan esperando peras del olmo, como el caso del siguiente caballero. Que lo disfrute. Muchas gracias, señorita. Llegaron los inversores de la bodega. Los hacemos pasar al lobby. Pero me estás jodiendo. A ver, Johnny, querido. Tenés dos opciones. O ponelos a cortar el pasto mientras yo llego, o hacelos subir, brindales algo para tomar, ofrecerles los sanitarios y que se pongan cómodos, entendiendo que acaban de llegar de Dinamarca y van a invertir una torta de guita en nosotros. Oh, boludo, tengo que estar en todas. No puede ser. Pero la concha del pato está frío. Tan difícil es hacer las cosas bien. Moza, ¿podrías venir, por favor? La intención y su problema. Cuando estamos en modo intolerantes, solemos decir, es tan fácil hacer las cosas bien. Lleva menos tiempo los trabajos cuando los haces como corresponden y llegamos a los resultados óptimos cuando le pones empeño a las cosas que nos interesan. O bueno, a las cosas que me interesan. Evidentemente a vos no te interesan y eso es inevitablemente lo que no puedo asumir. Ser intolerante, en principio, es no asumir. Pero fíjate qué interesante esto. Cuando el otro no cumple con mis expectativas y exploto, me enojo, me pongo a rumiar, insulto a todo el mundo, me pongo insoportable con el entorno, es altamente probable que mi ego esté patrocinando todo este bardo neurótico, porque al ego le encanta alimentarse de la razón. Tengo razón en calentarme si siempre hacen todo como se les antoja. Tu ego te invita a tener razón. Tu ego entra en éxtasis cuando te aferraste a la razón. Tu ego te ayuda a vehiculizar tu enojo hacia el mundo externo y como si fuese poco, te dota y te abriga con un traje de inimputabilidad moral con el cual no sentís nada de culpa por todas las barbaridades que dijiste a las otras personas que se lo merecen, porque hicieron las cosas mal. No como vos. Otra perspectiva. Si la intolerancia es un rasgo potente que se te activa y quisieras flexibilizarla, la primera recomendación sería que estés atento cuando sientas tener razón y pauses. A veces no hay nada más peligroso que un humano que tiene la razón porque no escucha, no ve, no entra en autocrítica y se pone tan dogmático que termina siendo yo la medida de todas las cosas. Como segunda sugerencia, cada vez que te encuentres puteando los cuatro vientos por la desidia y mediocridad de este mundo que te rodea, recordá que te estás quejando. ¿Y qué tiene que ver que me esté quejando si tengo razón? Justamente, el ego también se alimenta de la queja. Es verdad, Mauro, ¿no? Él crece adentro tuyo y vos solamente estás en bucle. Bueno, ¿y qué tengo que hacer con la queja entonces? Avanzás cuando asumís que no sos tan bueno, que también tenés áreas mediocres por ser humano, que al otro no le interesa lo que a vos y que el otro no está desesperado por aprender todas las destrezas que vos tenés. Horrible, pero real. Muchas gracias, señorita. Que lo disfrute.
Llegaron los inversores de la bodega, los hacemos pasar a Loy. Ay, Dios. Ay, Álvaro. Ni se te ocurra caer en la queja. Johnny, hacelos subir, brindales algo para tomar, ofrecerles los sanitarios y que se pongan cómodos, entendiendo que acaban de llegar de Dinamarca y van a invertir una tortadita en nosotros. Boludo, es más fácil dejar las harinas que no calentarse con estos pibes. Siempre va a haber oportunidad para quejarse y calentarse. Como este café que está helado. Flaca, disculpa la molestia. ¿Me lo calentarías un poquito? Sí, ahora mismo. Moraleja. Somos humanos en permanente evolución y en el camino, al parecer, aprendimos que los altos ideales eran el camino a seguir. Por tanto, educar a todos aquellos que se desviaran iba a ser nuestro propósito en esta vida, pero no somos tan buenos ni tan amorosos. Padecemos de un escáner visual que nos indica todas las falencias que comete el otro cuando ejecuta una actividad y que nosotros no la hubiésemos cometido. Luego, optimizamos un mecanismo de negación y asombro de la torpeza, mediocridad, falta de sentido común terrible que padece el otro, pero la termino sufriendo yo a través de la queja. Y una vez que alcanzamos la cúspide del enojo, curiosamente, algo de alivio sentimos si creemos tener algo de razón, como si esto solucionase algo. Y en última instancia, tal vez tengas que seguir con la altura de tu vara, desarrollando la búsqueda de los altos ideales y también de esta manera asumir que la razón a veces no es tan amiga de las verdades. Y si no fueses tan bueno, ¿qué pasaría si el mundo te viese real? No te vayas, que todavía no terminó. Bueno y lo malo, hay un punto vital, ser humano es simplemente ser. Para saber más de nosotros y enterarte de nuevos contenidos, seguinos vía Instagram como Kike-Verdini y en YouTube como Y si no fueses tan bueno, te esperamos. Staff, idea de contenidos, locución, Quique Verdini. Diseño digital y gestión de medios, Isabela Castro. Producción musical, edición artística, mezcla, masterización y musicalización. Dos Motores Estudio, experiencias sonoras. Voz en off, corrección de textos. Dirección artística, Mariano Villatoro. Esa vara está tan alta que terminamos esperando del otro, cosa... Hola, ¿quién es? Ay, boludo, se escucha la vieja... Hola, conteste quién es. Señora, voy a grabar. Váyase a otro lugar, por favor. ¿Quién es? ¿Me escuchás? No, está equivocado. Yo tengo un hijo solo, ¿eh? Sí, se escucha. Pero ¿por qué insiste? Es Felipe, es hijo único. Yo sé bien por qué se lo digo, porque son la madre. Ok, vamos. Pero a veces... Clotilde, llámate de noche, habla con Mónica, presenta, que vengan a filmar. Necesitaba Porque gritar. apareció el hermano de Felipe. Nada que ver, boludo. Y toda una joda. Bueno. Oh.